Bienvenidos a nuestro museo virtual. Me presento, soy Castillo Vázquez José Luis. Acompáñanos. En esta imagen, esta primera imagen representa el mapa de la escena trágica. Si podrán apreciar por aquí, está el Palacio Nacional, que es el lugar donde vive el presidente en ese momento, Francisco I. Madero, el cual en la escena trágica fue fusilado por Victoriano Huerta. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Victoriano Huerta era la mano derecha prácticamente de Porfirio Díaz, pero al ver los inicios de la revolución se decidió cambiar de bando, yéndose al ejército revolucionario para poder así tener un lugar en esa nueva constitución que se formaría. Victoriano Huerta, que coloquialmente se le conocería como el cucaracho, déjenles explico. Victoriano Huerta era un ex militar que sirvió a nuestra nación, el cual fue disparado en su pierna, si no me recuerdo, de la derecha, y por lo cual él siempre caminaba cojo. También solía usar casi siempre un smoking de colita, y era muy acostumbrado a que Victoriano Huerta consumiera marihuana. Por eso se dice, no sé si es un dato real, pero que la canción de La Cucaracha está basada principalmente en Victoriano Huerta, porque la letra original dice: la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene una patita para andar. Sé de otra cosa de marihuana, pero no me acuerdo cómo era, porque ya no me acuerdo bien la canción. Pero eso sí, Victoriano Huerta junto a una parte del ejército llegaron al Palacio Nacional, y ahí mismo también junto con Francisco Félix, no era Félix Díaz, si no me recuerdo, que era sobrino de Porfirio Díaz, ambos juntos fueron a atacar al Palacio Nacional, pero Victoriano Huerta lo hizo como un doble agente. Victoriano Huerta lo que hizo es... Pausa. Nos tuvimos que cambiar de locación por un asunto técnico. Pero en fin, a lo que quería llegar con esto es que esta imagen representa la revolución, porque es la parte post a los conflictos. Como el presidente actual Francisco I. Madero no hizo nada cuando él se suponía era el líder de la revolución, pues es algo que realmente sí representa, porque él era la figura pública número uno en ese momento, siendo que al ser el líder revolucionario al final no hiciera nada, fue algo decepcionante. En fin, sigamos con la segunda imagen, por favor. En esta segunda imagen podremos apreciar la fotografía en el Palacio Nacional, si no me recuerdo, de los personajes de la revolución de Pancho Villa y Emiliano Zapata, una disculpa. Hay mucho interés en este tema, pero lo que más quiero recalcar es su mentalidad. La mentalidad tan opuesta entre ambos líderes revolucionarios se basa principalmente en un tema: los terrenos. En las haciendas, Emiliano Zapata quería que le devolvieran
las tierras a las comunidades, que las tierras fueran de quien la trabaja, mientras que Pancho Villa quería lo que tenemos ahorita mismo, que la tierra es de quien la compra. Por eso siento que esta imagen representa mayormente ese conflicto, siendo que, por ejemplo, Pancho Villa está sentado en la silla presidencial, mientras que Emiliano Zapata se rehusó justamente a eso mismo, a que él no quería el poder para sí mismo, sino para el pueblo. Buenas tardes, soy Herrera Ramos Diego Yeray. Buenas tardes, profesor, soy Herrera Ramos Diego Yeray. En este periódico más bien representa el triunfo político de Venustiano Carranza y sus aliados para la promulgación de la Constitución de 1917. También aquí en estos dos pequeños textos son noticias sobre la promulgación de esta misma Constitución, y aquí en la imagen central se puede ver al Congreso Constituyente de Querétaro. Este periódico refleja principalmente cómo la Revolución Mexicana fue más que una lucha armada, porque también representó un cambio político y social muy importante para la época y ayudó enormemente a tener un buen cambio en el país, porque la Constitución incorporó derechos muy importantes como el artículo número 3, el cual establece la educación gratuita para todos, para todos los ciudadanos, o el reparto agrario, por ejemplo, que también fue muy importante, o los derechos laborales. Todo lo que dice. Hola, mi nombre es Alvaro Hernández Luis Alejandro, y en esta apartada de esta sala hablaremos yo y mi otra compañera que enseguida viene, es sobre el institucionalismo. Para empezar, el institucionalismo abarca desde 1910 hasta 1940, empezando con el dichoso Plan de San Luis, puesto en margen por Francisco de Madero, que abarcaba la postura de la no reelección, que aquí lo pueden ver, Plan de San Luis. Los puntos principales de esto era que ningún presidente a partir de ese acuerdo podía durar más de 4 años, como antes 2 presidentes lo fueron, como el tal caso de Benito Juárez con sus 14 años en la presidencia, y Porfirio Díaz abarcando hasta los 31 años de la presidencia. Por lo que Francisco de Madero inició, por así decirlo, una revolución previa para que ningún presidente cometiera más fraude electoral, sino otra vez su reelección. Buenas tardes, me presento, soy López Camacho María del Rosario y les hablaré de Álvaro Obregón. Esta imagen muestra a Álvaro Obregón, uno de los presidentes de México, ganador de las elecciones de 1920, y una vez ya en la presidencia impulsó la creación de la Secretaría de Educación Pública, e impulsó escuelas, bibliotecas y literatura. En 1928 fue asesinado por un caricaturista, y creo que fue en una reunión, si mal no me equivoco, y durante todo ese tiempo cayó la responsabilidad a Plutarco Elías Calles, quien era el único que podía mandar o tener posesión de ello en ese momento. Su aprecio por los campesinos, por los obreros y por los indios fue lo que le impulsó a volverse presidente. El candidato a la presidencia, Lázaro Cárdenas, de las elecciones de 1930, involucró que el presidente
a cargo de ese año, Calles, fue sustituido por Lázaro Cárdenas, debido a que él sí escuchaba la voz del pueblo y una vez hecho presidente, repartió los terrenos y los bienes a los marginados de la sociedad. En esta imagen se nos muestra cómo Cárdenas dotó, aquí está, al sistema político mexicano a una serie de pilares ideológicos, como la noche del 18 de marzo de 1938 se anunció mediante comunicados que empezaba la expropiación de la industria petrolera, siendo uno de los mayores acontecimientos en la historia de México en el siglo XX. Buenas tardes, mi nombre es Morán López Ángel de Jesús y en mi sala esta imagen representa el último día del modelo viejo antes del actual, que se ve el 1 de septiembre de 1982. López Portillo en una conferencia de prensa anuncia llorando que el país estaba en bancarrota y anuncia la nacionalización por nacionalización y le echa la culpa a los banqueros y entonces la deuda está el dólar alto, sumándole que la fuga de capitales y entonces entre todo eso el gobierno compra a los banqueteros y les quita los bancos. Pero como consecuencia, 3 meses después, entra de la Madrid el FMI y decían que solo nos rescataban si nosotros vendíamos empresas y abríamos el comercio. Y ahí empieza el neoliberalismo. Estas empresas que vendieron fueron como Telmex, y así, etcétera. Esta imagen representa la firma del Telecán el 7 de octubre de 1992, que fue firmado entre Salinas de Gortari, George Bush y no recuerdo la gente de Canadá, o sea, no recuerdo su nombre. Pero en ese momento fue cuando México abrió su economía al libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. También quitaron muchos aranceles y las otras dos naciones, o no recuerdo si fue México, dejaron de proteger a empresas mexicanas. El Telecán entró en vigor, si no me equivoco, el 1 de enero de 1994 y es el momento, o sea, el de la imagen es el momento en el que México cambió su economía de una economía cerrada a una economía de mercado. Espera, no te. Esta imagen muestra la toma de propuesta de... Una disculpa, pero esta imagen muestra la toma de protesta sobre el gobierno contra el Cedillo el 1 de diciembre de 1994 a Carlos Salinas, quien le entrega el poder a Cedillo, y esto fue como muestra de su seguimiento, su poder. Y es justamente ese modelo, es el momento exacto en donde un presidente neoliberal le entrega el poder a otro, y fue justo en esa época que cae la crisis la más conocida de ese momento, la más famosa, por así decirlo. Y esto sería todo, muchas gracias y buenas tardes.